Imagina por un momento. Hay un libro que la Biblia cita más de 128 veces. Un libro que Judas copia literalmente. Un libro que Jesús parece conocer. Y que los primeros cristianos leían como si fuera parte de la Escritura. Pero durante 1700 años, la Iglesia lo prohibió, lo quemó, y lo borró de la historia. Ese libro explica algo aterrador. ¿Por qué vino realmente el diluvio? Porque la humanidad estuvo al borde de la extinción. 200 ángeles bajaron del cielo, en carne y hueso. Se acostaron con mujeres humanas, y engendraron gigantes carnívoros, que devoraban todo lo vivo. Se llama el libro de Enoc. Aquí no hay parábolas bonitas. No hay moralejas suaves. Hay nombres propios, lugares exactos, y diálogos brutales. Los Nefilim no eran héroes de leyenda. Eran monstruos de hasta 135 metros. 6 dedos en manos y pies. Dientes como leones. Y hambre insaciable. Cuando se acabaron los animales, comieron gente. Cuando se acabó la gente, se devoraron entre ellos. Y no solo trajeron sexo prohibido. Trajeron conocimiento que Dios había reservado solo para el cielo. Armas, maquillaje, magia negra, astrología, abortivos. En una sola generación. La tierra se convirtió en un infierno. La Biblia lo resume en apenas 4 versículos. Enoc lo cuenta sin filtro. Entonces, si este libro era tan peligroso, tan herético, ¿por qué Judas 1, 14-15 es una cita palabra por palabra de Enoc 1, 9? ¿Por qué Jesús responde en Mateo 22 a una pregunta que solo aparece en Enoc? ¿Por qué Pedro y Pablo hablan de ángeles encadenados por acostarse con mujeres? Porque en el siglo I, todo cristiano sabía perfectamente de qué estaban hablando. El libro de Enoc estaba en Qumrán, en las sinagogas, en las casas. Hasta que, en el año 364 después de Cristo, un concilio decidió que ya no lo querían más. Y empezó la mayor censura de la historia. Año 364 después de Cristo. En el concilio de la Odisea, un grupo de obispos se reúne y toma la decisión más polémica de toda la historia cristiana: cerrar el canon bíblico y expulsar el libro de Enoc para siempre. Declaran oficialmente que está prohibido, que no puede leerse en las iglesias y que no forma parte de la Escritura. A partir de ese día comienza una operación de censura sin precedentes. Copias confiscadas y quemadas, monjes castigados por copiarlo, familias acusadas de brujería por conservarlo. Pero había un problema: el libro ya estaba dentro del Nuevo Testamento. Judas cita palabra por palabra a Enoc. Jesús responde a una cuestión tomada directamente de Enoc. Pedro y Pablo mencionan a los ángeles encadenados por haberse unido con mujeres humanas. ¿Por qué tanto miedo? Porque Enoc describe la verdadera causa del diluvio. 200 ángeles bajaron en carne y hueso, tomaron mujeres y crearon gigantes híbridos, los Nefilim. Criaturas violentas, deformadas, que devoraban animales, humanos, y entre ellos mismos cuando ya no quedaba nada. Peor aún. Esos ángeles enseñaron a la humanidad secretos prohibidos: armas, hechicería, magia negra, astrología, cosméticos, abortivos. En una generación el mundo entero se corrompió. Aceptar esto implicaba admitir que los ángeles tienen cuerpo. Los demonios son los espíritus de los gigantes muertos. La raíz de la magia, la guerra y la tecnología proviene de seres no humanos. Demasiado peligroso para dejarlo en manos del pueblo. Por eso lo prohibieron. Pero no lograron destruirlo del todo. Sobrevivió gracias a copias ocultas, y a la única nación que jamás lo eliminó: Etiopía. En el año 364 después de Cristo, en una ciudad olvidada de Turquía, un grupo de obispos tomó una de las decisiones más oscuras de la historia cristiana: cerrar el canon bíblico y borrar para siempre el libro de Enoc. A partir de ese día, cualquier copia encontrada era quemada. Monjes que lo copiaban eran castigados. Familias que lo guardaban eran acusadas de brujería. El mensaje estaba claro: Enoc debía desaparecer. Pero había un problema. Ya estaba dentro del Nuevo Testamento. Judas cita a Enoc palabra por palabra. Jesús hace referencia a un debate que solo aparece en Enoc. Pedro y Pablo mencionan a los ángeles encadenados por un pecado que solamente Enoc describe con absoluta claridad. ¿Por qué tanto miedo? Porque el libro de Enoc afirma que los ángeles no eran solo seres espirituales, sino físicos. Que bajaron, tuvieron hijos gigantes, y enseñaron armas, magia y conocimiento prohibido que corrompió por completo a la humanidad. Eso cambia toda la historia.
Cambia quiénes eran los ángeles. Cambia quiénes son los demonios. Cambia el origen mismo del diluvio. Y sobre todo, abre una pregunta inquietante. ¿Y si esos seres pueden volver? O peor aún, ¿y si algunos nunca se fueron? Aunque Roma lo persiguió durante siglos, no pudo destruirlo. Quedó oculto en fragmentos y preservado completo en un solo lugar del mundo, Etiopía. El único sitio donde el imperio jamás pudo imponer su censura. No solo trajeron sexo prohibido. Trajeron conocimiento que jamás debía tocar la tierra. En el capítulo 8 de Enoc aparece una lista que parece sacada de un expediente clasificado. Azazel enseñó a forjar espadas, cuchillos, escudos y el arte completo de la guerra. Amazarac reveló encantamientos y el corte de raíces, drogas, venenos, incluso abortivos. Armaros enseñó cómo deshacer hechizos. Baraquiel y Cocabiel explicaron los secretos de las estrellas y las constelaciones. Ezequiel enseñó a leer las nubes. Araquiel los signos de la tierra. Chamsiel los del sol. Sariel los de la luna. En una sola generación, la humanidad pasó de la inocencia a la corrupción absoluta. Armas donde antes había herramientas. Maquillaje ritual para seducir ángeles. Magia negra. Guerras sin fin. La tierra entera se llenó de violencia, sangre y brujería. Las mujeres abortaban usando raíces mágicas. Los hombres mataban con espadas enseñadas por seres del cielo. Y entonces, ocurrió lo impensable. Dios miró a la humanidad, y se arrepintió de haberla creado. Así que llamó a Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. Y les dio una orden que, según Enoc, aún hoy sigue en vigor. Orden divina, guerra total. Primero, los gigantes. Dios permitió que se destruyeran entre ellos, y así fue, los nefilim se devoraron hasta casi desaparecer. Después, los vigilantes. Miguel los encadenó con cadenas irrompibles y los arrojó al abismo de Dudael. Azazel recibió el castigo más duro. Rafael lo lanzó a un pozo, lo cubrió con rocas afiladas y lo dejó boca abajo, en absoluta oscuridad, hasta el juicio final. Pero lo más inquietante es lo que pasó después. Enoc dice que los espíritus de los gigantes muertos siguieron en la tierra, causando daño, porque nacieron de espíritu y carne. Esos son los demonios que hoy oprimen, engañan y atormentan. Odian a la humanidad porque somos lo que ellos nunca pudieron ser. Y siguen aquí. El castigo continúa. Pero no lo hará para siempre. Mientras la tierra ardía en violencia, Enoc caminaba con Dios. A los 365 años fue arrebatado vivo en un carro de fuego. No murió, fue trasladado. Ascendió por los 10 cielos. Vio los depósitos de nieve y granizo, el trono de Dios rodeado de seres terribles, el río de fuego, el árbol de la vida y el valle donde los ángeles rebeldes arden sin descanso. Escuchó a Dios hablar con los vigilantes arrepentidos y leyó el libro donde están escritos todos nuestros actos. Enoc lo registró todo. Matusalén guardó ese manuscrito, y aunque Occidente lo perdió, no todos lo olvidaron. Solo una iglesia conservó el libro de Enoc completo, la Iglesia Ortodoxa Tehuahedo de Etiopía. Allí nunca llegó el concilio de la Odisea. Allí se siguió leyendo en las misas durante 1700 años. En 1773, James Bruce sacó 3 copias escondidas. En 1821, Richard Lawrence lo tradujo al inglés. El mundo occidental se quedó helado. De repente, todo encajaba, los rollos del Mar Muerto, Judas, Pedro, los gigantes bíblicos. Y la élite lo supo. Masones, rosacruces y ocultistas lo devoraron en secreto. Porque este libro no solo explica el pasado, también profetiza el futuro con terrorífica precisión. Cráneos gigantes y elongados en Perú, Grecia y Estados Unidos, con un ADN que la ciencia aún no puede explicar. Tablas sumerias que cuentan exactamente lo mismo que Enoc, seres descendidos del cielo, los Anunnaki, mezclándose con humanos. Y la Biblia confirmándolo en Números 13, allí vimos a los nefilim, y también después había estructuras megalíticas imposibles incluso con tecnología moderna. Relatos idénticos en culturas que jamás tuvieron contacto, todos hablando de gigantes que devoraban hombres. Esto no es mito. Es memoria. Memoria antigua de algo que realmente ocurrió. Enoc, en los capítulos 80 y del 91 al 104, describe con una precisión inquietante cómo serían los últimos días. Dice que los hombres volverán a ser como en los días de Noé. Que la verdad será pisoteada, que la brujería y la inmoralidad sexual dominarán, que el conocimiento aumentará, pero será usado para el mal. Y advierte algo aún más grave, los vigilantes serán liberados otra vez.
Y cuando eso ocurra, cuando el ciclo se repita, Enoc afirma que el Hijo del Hombre vendrá a juzgar. Mira a tu alrededor. Guerras que estallan como incendios, inteligencia artificial que parece magia, manipulación genética que rompe límites, élites obsesionadas con la inmortalidad, una sexualidad sin control, violencia global creciendo como una sombra. Todo encaja. Todo suena exactamente a lo que Enoc dijo que veríamos antes del final. El libro de Enoc está prohibido. Lo borraron para que no preguntaras. ¿Y si los vigilantes ya volvieron? ¿Y si ya están aquí? Cuando leas el capítulo 10 y descubras que Azazel sigue encadenado, y que nada de lo encadenado lo estará para siempre, tu forma de ver el mundo cambiará. Comenta. ¿Crees que ya vivimos la profecía de Enoc? Suscríbete y activa la campanita. La parte 2 revela los 200 nombres secretos. ¿Y dónde siguen presos hoy? Esta vez, no hay vuelta atrás.